¿Qué es la escultura? La escultura es arte y técnica. Se pueden representar en 3 dimensiones con materiales como el barro, la piedra, madera o bronce. Introducción. El hombre ha practicado la escultura desde la época paleolítica, bien como arte o como objetos de su mágico religioso. De los materiales podemos decir que utilizaron la piedra, el hueso y el marfil, limitándose por la técnica o su reducido análisis visual a representar las escenas y sus integrantes del mundo que tenían ante sus ojos. En el transcurso de la historia, la escultura, igual que la arquitectura, ha servido como medio para lograr la eternidad. Algunos escultores han utilizado materiales duros como el granito, el basalto, el bronce. El granito es una roca cristalina que se emplea como material de construcción y decoración, y el basalto es una roca volcánica de color negro verdoso. Algunas obras realizadas en madera es donde los artistas encontraron un medio de liberarse de la rigidez que imponían las reglas del arte. Hicieron escenas de la vida diaria, animales de auténtico realismo. Hay 2 métodos básicos de producir escultura, el modelado y el tallado. Los elementos básicos que nos permitirán definir la escultura a partir de una gramática visual son: el material, que dará expresividad a la pieza; la forma, que puede ser figurativa o abstracta, orgánica o geométrica; el volumen y el espacio. También el volumen adquiere factor de relación según su entorno, obteniendo las siguientes clasificaciones. Exenta: la escultura que se integra a su medio. Relieve: es una variante de la escultura que va de lo bidimensional a lo tridimensional. Monumental: es la escultura que rompe las proporciones regulares en relación al ser humano. Ornamental: está vinculada al uso en la arquitectura. La superficie: es la denominada textura que producimos al alterar la parte exterior de la construcción. Pueden ser físicas o conceptuales. El movimiento: este aspecto es fundamental, también tiene tendencias físicas y conceptuales. Las físicas cambian de posición en el espacio y la conceptual, la escultura, no cambia de posición en el espacio, sea por una acción mecánica o por la de algún fenómeno de la naturaleza como el viento o el agua. Un ejemplo claro de esto son los móviles, piezas que se suspenden, equilibran y tienen un movimiento. El otro tipo de movimiento es el conceptual, en donde la escultura no cambia de posición, sino que es la vista del observador la que viaja por toda la pieza, provocándole a éste la sensación de ritmo y dinamismo. Logramos este tipo de movimiento en cuanto conocemos y aplicamos los conceptos formales de composición. La línea. Pudiera parecer que la línea es privativa del dibujo, pero en escultura será el contorno de la figura y será su dirección y la relación de separación entre forma y espacio, la que generaba la tensión entre las piezas o elementos que componen una escultura. También la línea será la que determina el estilo de la forma, como lo vimos al inicio de estos conceptos. Por último, tenemos a la proporción, que es la relación de la pieza con su entorno. Se percibe diminuta, pequeña, grande, exagerada o monumental. Los hombres del Paleolítico conocían ya la arcilla conocida, pero solo el Neolítico se desarrolla la cerámica todavía rudimental, moldeada a mano sin torno. En otras épocas se esculpieron tallas en madera recubiertas de estuco, argamasa confeccionada con cal y polvo de mármol,
y que luego pintaban de varios colores, combinando de este modo el arte, la escultura y la pintura. Tipos de escultura. La escultura se divide en dos ramas, las cuales son la estuaria y la escultura ornamental. La primera lleva con propiedad el nombre de escultura y tiene un ideal propio, mientras que la segunda empeña un papel secundario al ser auxiliar de la primera y de la arquitectura. De este modo, la estuaria comprende dos tipos de escultura: la escultura de bulto redondo y la escultura en relieve. La escultura de bulto redondo se divide en busto, torso, la escultura sedente, la escultura yacente, escultura orante, escultura ecuestre y escultura grupal o escultura en grupo. Mientras que la escultura en relieve se divide en la escultura de alto relieve, escultura de relieve medio y la escultura de bajo relieve. La escultura de bulto redondo es una de las formas de escultura propia de la estuaria o escultura exenta, donde se representa la tercera dimensión en verdadera proporción, a veces a tamaño natural, a diferencia de lo que se realiza en el relieve de medio bulto, que lo hace con una ligera reducción, mientras que en el alto relieve y sobre todo en el bajo relieve la reducción es mayor. Esto quiere decir que la escultura de bulto redondo es aquella que se puede contemplar desde cualquier punto de vista a su alrededor. Si se representa la figura humana, se denomina estatua, y si representa imágenes divinas, recibe el nombre de imagen. Escultura busto. Un busto es una representación artística de la parte superior del cuerpo humano. Incluye la cabeza, los hombros, el nacimiento de sus brazos y el pecho o parte de él. No se considera un fragmento parcial de una obra, sino que es en sí mismo la obra completa. Escultura de torso. La escultura de torso es aquella que carece de extremidades, es decir, carece de cabeza, brazos y piernas. Un gran ejemplo de este tipo de escultura puede ser el torso de Belvedere. Este es un fragmento de la estatua de un desnudo masculino, firmada por el escultor ateniense Apolonio de Atenas. Escultura sedente. Es aquella donde el sujeto de ella aparece sentado. Un gran ejemplo de este tipo de esculturas puede ser el monumento hecho a Abraham Lincoln en el año 1901. La escultura yacente. Se utiliza en escultura para definir a una persona muerta, generalmente tendida, que además suele estar dentro de un sarcófago. Un gran ejemplo de este tipo de escultura puede ser el Cristo yacente del Prado. Es una escultura barroca de principios del siglo XVII. Tallada en madera policromada, está considerado como una de las obras maestras del citado escultor. Gregorio Fernández. Escultura orante. Es donde se representa a una persona con las manos extendidas en gesto de plegaria, normalmente arrodillada. Sin embargo, en la antigüedad el gesto fue poco representado en el arte. La escultura ecuestre. Es una escultura o estatua de un hombre montada o a caballo. Tales estatuas frecuentemente conmemoraron líderes militares y a los estadistas, quienes desearon enfatizar simbólicamente el rol de liderazgo activo emprendido desde la fundación de Roma por la clase ecuestre, los equitos o caballeros. Escultura grupal o escultura en grupo. Como su nombre lo dice, es una escultura la cual es elaborada con más de un sujeto. A Joaquín Caprián se le conoce bien por sus grupos familiares realizados en bronce y agrupados en torno a una... Esculturas en relieve. A diferencia de las esculturas de bulto redondo, que se esculpen reproduciendo su relieve o profundidad natural, los relieves están integrados en un muro, generalmente, o en caso de ser arte mobiliar, al soporte que los enmarca. Los relieves son muy comunes, particularmente como decoración exterior de los edificios monumentales como los templos. El friso del orden corintio se suele decorar con bajorrelieves, mientras que el altorrelieve puede verse en los frontones de templos clásicos como el Partenón. Los relieves pueden usarse para representar una escena aislada o ser parte de una secuencia narrativa.
A pesar de las limitaciones técnicas que impone la disminución de la tercera dimensión que le es propia, el detalle con el que se esculpe puede llegar hasta mostrar los detalles de la musculatura. Tipos de relieve. Los tipos de relieve dependen de la forma en que las figuras representadas se adosan al muro que los contiene, y en la forma en que se reduce la profundidad para representar la tercera dimensión, y por tanto, en cuanto se limita la frontalidad del punto de vista de su contemplación. Cuanto más alto es el relieve, menos se reduce la profundidad y más se esculpen las figuras la totalidad de su contorno, excepto en la parte que están adosadas al fondo, de modo que es posible la contemplación desde varios puntos de vista. Cuando es más bajo el relieve, más se reduce la profundidad y menos contorno se esculpe, de modo que los puntos de vista para su contemplación se limitan hasta reducirse al frontal. Escultura de alto relieve. Las esculturas de alto relieve son las figuras que resaltan más de la mitad de su grosor sobre su entorno. Escultura de relieve medio. Las figuras se esculpen en la totalidad de su contorno, excepto en la parte superior que queda adosada al muro. La representación de la profundidad en la tercera dimensión es completa o con una reducción mínima. Escultura de bajo relieve. Tipo de relieve en que la representación de las figuras se consigue mediante la incisión de sus contornos. Suele emplearse en los exteriores, para que las sombras generadas por la luz contribuyan a la percepción de la obra. Es característico del arte egipcio. No se consideran relieves las esculturas de bulto redondo, donde las figuras están completamente exentas, esculpiéndose en la totalidad de su contorno. Se las identifica más con la estuaria explicada anteriormente. Para finalizar, en conclusión, en este tema de la escultura podemos decir que la escultura es de las artes más antiguas y tradicionales en la cultura mundial, ya que desde principios de la humanidad se comenzó a esculpir empezando por cosas muy sencillas, ya sean como pequeñas figurillas con fines religiosos y místicos, hasta llegando a esculturas más complejas como lo son las hechas en Grecia, donde fue el auge no solo de la escultura sino del arte en general, ya que se comenzaron a hacer esculturas más complejas y más bellas. Tal fue así que en esta época es considerada las artes clásicas de la escultura, donde las obras más famosas de la escultura salieron, aunque después, por un tiempo, la escultura perdió la importancia. Luego en nuestros días la escultura es considerada de nuevo una parte importante de las artes. Gracias por escuchar nuestra presentación.